Buenas noches, amados hermanos, buenas noches. Damos gracias a Dios por estar otro miércoles compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Así que nos gozamos en este momento de tener esta oportunidad de poder abrir las escrituras, de poderla comentar, de poder compartir verdades que a través del tiempo permanecen porque vienen de parte del Señor y es para todas las generaciones. Muy bien, este es el tercer miércoles en el cual venimos presentando una pequeña serie titulada Exhortaciones del Espíritu a la Iglesia. Así que por 3 miércoles y hoy finalizamos, hemos estado tratando este asunto y creo que para mí ha sido de bendición. Me parece que para muchos de ustedes también ha sido de bendición. Hermanos, la iglesia es un cuerpo. La Biblia lo dice, el cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo. Entonces Pablo habla en alguna de sus cartas comparando la iglesia como un cuerpo. El cuerpo tiene órganos, diversos órganos, y todos esos órganos deben estar en armonía para poder funcionar bien, para que el cuerpo funcione bien. Porque si una parte del cuerpo no funciona bien, entonces no estamos en condiciones, ¿verdad? Es necesario. La iglesia también es un pueblo, es el pueblo del Señor. Pedro explica eso en su primera carta y dice: vosotros sois pueblo de Dios, sois herencia de Dios escogida, somos nación santa. Entonces la iglesia es pueblo de Dios, y un pueblo tiene también que mantener un mismo propósito, para que con ese propósito en el pueblo reine la paz y también se avance hacia la prosperidad, porque eso es lo que quiere todo pueblo. También Dios quiere que podamos tener prosperidad espiritual y material. Bien, y podemos mirar la iglesia como una familia. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que caracteriza a una familia? Lo que más caracteriza a una familia, o debe caracterizar a una familia, es el amor entre los miembros de la familia. Bien, entonces es así en la iglesia. No estamos hablando de la iglesia, pero sí lo que vamos a hablar es con relación a personas que forman parte de la iglesia. Los que forman parte de la iglesia. Entonces, nuestro tema por las 3 semanas es exhortaciones del Espíritu a la iglesia. Y estamos en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y hemos tratado ya anteriormente varios versículos. Estamos hoy en el versículo 14 y consideramos hasta el versículo 22 en los miércoles anteriores, que si alguno no lo ha visto puede verlo ahí en nuestra página de Facebook. Están los estudios de los miércoles anteriores. Bien, ahora, ¿qué dice el verso 14? Muy importante. Hay 4 cosas aquí. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Qué bueno lo que nos está diciendo aquí la palabra, lo que nos está diciendo la escritura. Qué bueno. Ahora, eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con ustedes que me están escuchando también. Tiene que ver con todos los que formamos parte
de la iglesia del Señor. Ahora, el Espíritu Santo aquí nos está hablando de estas 4 cosas para los que estamos dentro de ese cuerpo, dentro de esa familia, dentro de ese pueblo que hablamos al principio. Miren, ¿qué me dice? Que debemos amonestar a los ociosos. Bueno, metiéndonos dentro del contexto de la carta a los tesalonicenses y analizando lo que dice la primera y segunda carta, tenemos que darnos cuenta que en una iglesia buena como esa, porque era una iglesia buena, excelente iglesia, la iglesia de Tesalónica, sin embargo, habían algunas personas o algunos hermanos en la iglesia que estaban ociosos, es decir, que no querían trabajar, estoy hablando en el sentido del trabajo para ganar el pan, para ganar la subsistencia, no querían trabajar. Entonces, esto era algo negativo, primeramente negativo para ellos, y también era algo que dañaba a la iglesia. Ahora, realmente en la segunda carta, y traigo ese versículo para darnos idea de lo que estaba sucediendo, en la segunda carta, capítulo 3, verso 11, dice aquí el propio apóstol Pablo, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Bueno, y Pablo mismo en ese capítulo dice, porque ya os lo he dicho, que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Bueno, hay un personaje muy posterior, ¿verdad?, del siglo pasado, reconocido, que dijo que el que no quiere trabajar, que no coma. Pero vemos que la Escritura lo dice allá en el siglo primero de la iglesia, porque el hombre tiene que trabajar. Todas las personas tienen que trabajar para subsistir. Entonces, esto es una necesidad, es un deber, es una responsabilidad. Bien, así que quien no quiere trabajar está desmotivado en su vida. Si usted no lucha por sí mismo, si usted no tiene una meta, un propósito, si usted no quiere llegar a algo en su vida, no es que busquemos la riqueza, no, pero buscar una forma honrada y decente de vivir, pues entonces las cosas no andan bien. Esa persona se convierte en una carga para otro. Y no solamente en una carga, también en un estorbo para otro. ¿Qué sucedía allí en Tesalónica? Que esos ociosos, que también conocemos una palabra, que es la palabra vago, ¿verdad? No está en las escrituras, pero es el equivalente. Esos ociosos, pues, iban de casa en casa. Iban a las casas de los hermanos. ¿A qué iban? Bueno, a nada bueno. A nada bueno. Una vez vi en una oficina, hace años, este letrerito que estaba allí en la pared de una oficina, y decía: si usted no tiene nada que hacer, no lo haga aquí. Quiere decir, si no tiene nada que hacer, váyase. No queremos que esté aquí porque nos está estorbando nuestro trabajo. Nosotros sí tenemos que hacer. Sí tenemos que hacer. Bien, ahora, el ocioso no conviene de ninguna manera. El ocioso no ha sido erradicado. Desde que Pablo escribió esto, en esta carta a los tesalonicenses, han pasado 20 siglos. ¿Cuántas generaciones? Pero todavía en el mundo hay ociosos. Donde quiera hay ociosos. En algunos lugares más, en otros lugares menos. Pero
hay que estar alerta con esas malas prácticas. Pero yo quiero hablar de otro tipo de ocioso que sí nos afecta más, sobre todo a las iglesias actuales, a las iglesias de nuestro tiempo. Y me refiero a una persona ser un ocioso espiritual. Ocioso espiritual. Miren, vamos a un estadio a ver un partido de fútbol, de béisbol o de otro juego, un espectáculo deportivo. Usted va a un estadio y usted está allí sentado pasivamente mirando lo que otros hacen. Allí está el juego, ¿verdad? Está el juego. Y están participando equipos, pero usted está pasivamente. Entonces no podemos tomar ese mismo modelo para traerlo a la iglesia y que muchos estén en la iglesia ociosos mientras otros están participando. Es decir, están en el juego, están activos, están llevando adelante la obra de Dios. Eso no puede ser. Mire, el Señor nos ha dotado, el Espíritu Santo, Él reparte dones a su iglesia. El Espíritu Santo reparte dones espirituales y eso es desde que conocemos a Cristo. Somos dotados de dones espirituales. Hay una variedad de dones espirituales. Se estima aproximadamente alrededor de 20, algunos más, otros menos. Bueno, el don de fe, el don de evangelizar, el don de oración, el don de sanidad, bueno, el don de discernimiento, el don de servicio. Bueno, hay muchos dones espirituales. Cada hermano tiene al menos un don espiritual. Miren, ningún cristiano puede decir yo no tengo ningún don, porque no estará diciendo lo que es cierto. Quizá él no lo ha descubierto, o ella no sabe cuál es su don o sus dones, pero todos tenemos dones espirituales. Y tú, mi hermano y mi hermana, que me ves, que me oyes, tienes dones espirituales. Ahora, además de los dones espirituales, nosotros tenemos talentos naturales. Con esos talentos nacimos, ¿verdad? Allá, en el pasado, cuando llegamos a este mundo, Dios nos dotó. Algunos tienen talento para la mecánica, otros tienen talento para la pintura, para la poesía, para la música, para las artes manuales, para las matemáticas. Bueno, para cuántas cosas, talentos que traemos, que son innatos. Ahora, se juntan estas dos cosas, esos talentos naturales más los dones espirituales, y tenemos herramientas para trabajar y servir. Entonces, no podemos estar ociosos. No podemos estar ociosos. Bueno, ¿qué hacemos con aquellos hermanos que espiritualmente hablando están ociosos? ¿Qué hacer con aquellos que no están haciendo absolutamente nada en la obra del Señor? Miren, primero que todo, dice aquí la palabra que debemos amonestarlos. Es lo que me dice, amonestar a los ociosos. Estamos en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14. Y aquí hay 4 muy buenas recomendaciones, exhortaciones del Espíritu de Dios. Amonestar a los ociosos. Amonestarlos con amor. Porque si no sabemos amonestar, entonces en vez de ayudar, vamos a dañar. En vez de alcanzar el fin que procuramos, pues vamos a crear un problema. Entonces, recordarles cuán útiles pueden ser en la iglesia y en las vidas de otros, a esos hermanos. Entonces, amonestar. Pero miren, hermano, esta es una tarea que no es solamente de pastores,
Y no es solamente de líderes de la iglesia. Esto es una tarea de la iglesia, de cada hermano. Quizás, ¿cuántos hermanos en una iglesia, aún pequeña o mediana, tienen, por ejemplo, el don de exhortación? No todo el mundo tiene el don de exhortación, pero el don de exhortación. Y alguien que tiene don de exhortación puede amonestar muy bien a otro hermano con el propósito de ayudarlo. Así que me está diciendo la palabra que debemos amonestar a los ociosos, especialmente en nuestra era, en nuestra generación, a los ociosos espirituales dentro de las congregaciones. Ahora me dice el versículo también que debemos de alentar a los de poco ánimo. Gente de poco ánimo, personas de poco ánimo ha habido siempre, siempre, dentro y fuera de la iglesia, siempre. No hay ánimo, creen que no son capaces de realizar cosas que sí pueden realizar, que sí lo pueden. Yo recuerdo que una vez traté de enseñar a un hermano a que montara en un motor que tenía un sidecar, que era un motor de 3 ruedas. Y él decía que no podía y había tenido una experiencia negativa mucho tiempo antes, en otro momento, pero que no podía y yo me lo llevé a un lugar, a una calle que no había tráfico ninguno, al lado de un aeropuerto y aquello. Y entonces le expliqué y le di todas las instrucciones y después de buen rato, pues él, nervioso tremendamente, pues logró arrancar el motor, salir. Yo me senté al lado de él y después de un rato ya le estaba manejando, cambiando las velocidades, etcétera. Entonces, hay que alentar a los de poco ánimo. Estas personas de poco ánimo se desvaloran ellos mismos, carecen de autoestima. La Biblia me dice que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Yo no puedo pensar en mí, ni tú, ni nadie puede pensar en sí mismo pensando que es más de lo que es. Eso es incorrecto. Pero tampoco podemos pensar que somos menos. No, saber qué puedo lograr, cosas que están a mi alcance, que yo sí puedo hacer. Entonces, tenemos hermanos en el cuerpo de Cristo que son así, de poco ánimo. Y mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues, miren, no podemos criticarlo. No podemos criticar a los hermanos de poco ánimo. No los podemos despreciar. No, la Biblia me dice aquí que debemos alentarlos, darle aliento para que ellos miren las posibilidades que Dios les ha dado y lo que pueden lograr, y sobre todo para Cristo. Ahora, debemos procurar que hagan lo que pueden hacer. Procurar que ellos hagan lo que pueden hacer. Sería bueno que nosotros invitemos a esos hermanos a hacer tareas junto con nosotros. Tareas que sabemos que ellos pueden hacer y la hagan junto con nosotros, ya sea una tarea de un trabajo manual o de salir a evangelizar o de tener un tiempo de intercesión o cuantas cosas más. Pero a esos hermanos, convidarlos, atraerlos y que ellos puedan irse descubriendo a sí mismos. Y hay una cosa, después, cuando veamos que ellos están haciendo las tareas, tenemos que reconocerlos, estimularlos, reconocerlos, por lo que han podido realizar. Eso es con toda transparencia y con todo amor, ¿verdad? Con toda la actitud correcta como hijos de Dios.
Pero me dice aquí la Escritura, también en el verso 14, primera de Tesalonicenses 5:14, me dice que debemos sostener a los débiles. Sostener a los débiles. No me está pidiendo que sujete al que no puede caminar, al que le flaquean las piernas, las rodillas, o a un minusválido. No me está pidiendo eso. Me está pidiendo que yo sostenga a aquellos que están débiles en la fe. Débiles en la fe. Este es el hermano que aún no tiene madurez espiritual. Hay veces que hay personas que no tienen madurez espiritual porque es una persona nueva en Cristo. Alguien que tiene poco tiempo en la fe. Pero en otros casos hay personas que tienen años en la fe, que ya debían haber madurado, pero no lo han hecho. Todavía, pues son niños. Por eso Pablo dice en una de sus cartas, dice, les di a beber leche y no vianda porque no eras capaces, ni soy capaces todavía. Los niños van primero comiendo y tomando alimentos más sencillos, más ligeros, hasta que después comen lo que es más grueso, más los va a fortalecer más. No solamente los niños, un convaleciente de una enfermedad o de una cirugía tiene que ir comiendo en su dieta cosas más ligeras hasta que puede comer todos los alimentos. Entonces, ahora el débil en la fe. Débil en la fe. Bueno, es la persona que se afecta por su escaso conocimiento de las Escrituras. No conoce bien la palabra de Dios. Y no solamente es conocer versículos. Usted puede haber leído cartas y más cartas, otros libros, pero es entender los significados, entender los principios bíblicos. Y por ejemplo, Pablo trató eso con los corintios porque allí había personas que eran débiles en la fe. Y Pablo le habló a los hermanos porque no estaban manejando bien este asunto. Y algunos se afectaban por comer carne. La carne de vaca, esa carne la vendían en las carnicerías. Pero en ese tiempo, esas carnes las ofrecían, las sacrificaban y las ofrecían a ídolos. Y entonces, como había sido ofrecida a un ídolo, y estos hermanos habían venido de ese mundo, de esa vida de idolatría, ahora ellos sabían eso y ellos se sentían afectados si comían la carne. Y entonces otros no tenían ese problema. Y Pablo mismo dice, un ídolo nada es. Entonces, pero dice, no. No podemos dañar al hermano por el cual Cristo murió. No podemos dañarlo. Y en ese caso él dijo esta expresión que todos lo sabemos. Si el comer carne es motivo de dañar a mi hermano, no comeré carne jamás, dijo el apóstol Pablo. Entonces, es sostener a los débiles. Entonces, no se trata de aprobar su manera de pensar. No tenemos que decir, tú tienes toda la razón. No hay que decir eso. Él está en una posición de desventaja. Entonces, se trata de no dañarlo, de no herirlo, que no debemos hacer algo que dañe a un hermano débil en su fe, en su conocimiento, en su comprensión de las Escrituras. Y es mejor abstenernos de eso. Porque recuerden una cosa, Jesucristo lo ama. Jesucristo murió por él. Jesucristo es su Salvador. Y por lo tanto yo no puedo dañarlo de ninguna manera. Porque voy a herir al propio Señor. Ahora, si hay posibilidad, si en algún momento hay posibilidad, sí podemos conversar con ese hermano, esa hermana, y explicarle por las Escrituras, no por mi capricho, no por mi manera de pensar, no porque yo creo así.
Aquí lo importante no es lo que yo creo, lo importante es lo que dice la palabra, lo que la palabra me enseña, y explicarle con amor, con delicadeza, por qué yo actúo de esta manera, sin imposición. Y es posible que una persona así, a medida que transcurre el tiempo, pueda aprender y pueda actuar de una manera distinta. Va madurando en su vida y en su fe. Ahora, recuerda eso. El Señor lo acepta. El Señor lo acepta. Ese débil el Señor lo acepta. Yo lo tengo que aceptar también. Lo tengo que aceptar. Bueno, la cuarta cosa que dice el versículo es ser pacientes con todos. Ser paciente con todos. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Es paciente Dios? ¿Es paciente Dios? Absolutamente. Absolutamente. Dios es paciente. La Biblia habla mucho de esa paciencia de Dios. Entonces, ¿cuánta paciencia ha tenido el Señor con los pecadores? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con culturas y pueblos de la antigüedad, con el mundo en el que vivimos? ¿Cuánta paciencia con Israel? Vemos la historia de Israel, con cuánta paciencia Dios trató al pueblo que perseveraba en el pecado. Ahora, y con cuánta paciencia Dios me ha tratado a mí, y con cuánta paciencia Dios te ha tratado a ti. Dios ha mostrado paciencia con nosotros. Yo no la puedo enumerar, no me puedo imaginar el grado de paciencia que Dios ha tenido conmigo. No puedo enumerar las veces que Dios ha mostrado esa paciencia conmigo. Lo mismo sucede contigo. Ahora bien, la paciencia tiene mejores resultados que la impaciencia. Con la impaciencia no resolvemos nada. Con la impaciencia muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Entonces, ser paciente, me dice la Escritura, me dice la palabra de Dios. Entonces se nos pide que seamos pacientes con otros, que seamos pacientes. Miren, necesitamos la paciencia para alcanzar las promesas de Dios. Alcanzar las promesas de Dios. Entonces es necesario ser paciente con la esposa, paciente con el esposo, ser paciente con los hijos, ser paciente con los hermanos de la iglesia, que hay una diversidad. Hay algunos muy amorosos y otros muy indiferentes. Hay unos muy sabios y otros faltos de sabiduría. Es necesario ser paciente con ellos. Ser paciente con el pastor o los pastores. Ser paciente con los maestros y los líderes de una iglesia. Ser paciente con los de afuera de la iglesia. Es necesario ser paciente con todo el mundo. Y eso es lo que me dice aquí. Dice, ser paciente con todo. No me dice que es con una parte, con un sector, no, con todo. Ahora, por ejemplo, muchas personas siembran un jardín y les gusta tener un bello jardín, o siembran alguna otra vegetal. Por ejemplo, yo aquí estoy sembrando los pedacitos de tierra que tengo, algunas cosas por hobby, porque me gusta, por entretenimiento. Entonces, ya sea un jardín al frente, un patio, ya sea cosas ornamentales o comestibles o lo que fuera, el que siembra tiene que tener paciencia. Eso lo dice Santiago en su carta. Mirad al labrador cómo espera con paciencia. Entonces hay que tener paciencia para tratar con las personas. Bien, ahora resumiendo todo lo que hemos tratado sobre este versículo, lo que el Espíritu Santo aquí nos muestra en este versículo 14, primera
de Tesalonicenses 5:14. Estas exhortaciones. Miren, no somos ociosos, no somos de poco ánimo, ni somos débiles en la fe. Gracias a Dios yo no lo soy, y gracias al Señor ustedes que me están mirando tampoco lo son. Ahora la pregunta es, ¿preferirías hacerlo? ¿Preferirías tú ser ocioso, de poco ánimo, débil en la fe? ¿Preferirías? Por supuesto que no. No lo somos. Entonces, es mejor en ocuparnos, en ayudar a los que están en esa condición y no que otros inviertan su tiempo para ayudarnos a nosotros porque nosotros estuviéramos en esas condiciones. Bien, ahora, Dios te puede usar a ti y Dios me puede usar a mí para ayudar a hermanos, a hermanas, a personas que comienzan en la vida cristiana, a jóvenes, aún a niños, a cualquier edad y cualquier condición. Te puede usar porque tú puedes llegar a donde tu pastor no llega. Tú puedes llegar a donde tu líder no llega. Entonces, Dios nos pone en el camino personas para que les ayudemos. Bien, ahora aprendamos a amonestar con suavidad, con delicadeza. Amonestar con suavidad y delicadeza. Aprendamos a alentar descubriendo los valores que hay en esa persona, descubriendo los dones que hay en esa persona. Entonces, vamos a realizar la tarea de alentar. Aprendamos a sostener a los débiles, aquellos que no han alcanzado la madurez. Cristo los ama, nosotros los podemos amar. Yo no puedo transformarlos a ellos, pero yo puedo ayudarlos. Y ellos pueden sentirse a gusto en la iglesia, pueden sentirse amados. Y también, amados hermanos y hermanas, vamos a usar nuestra paciencia con los niños, con los jóvenes, con los hermanos adultos, con los ancianos. Vamos a usarla con todos. Es una necesidad usar nuestra paciencia. Mostremos paciencia con los de dentro y los de fuera de la iglesia del Señor. Y pidámosle a Dios que nos dé paciencia, porque como humanos a veces se nos acaba la paciencia. Se nos acaba. Pero nosotros tenemos que buscar en el Señor para que Él nos suministre paciencia para hacer la obra que debemos hacer y tener el testimonio que debemos tener. Así que esto es muy importante. La paciencia nos va a ayudar a alcanzar cosas y cosas maravillosas. Nos va a ayudar a alcanzar. Que Dios los bendiga a ustedes, que este tiempo de enseñanza, no solamente hoy, sino los que han estado en las 2 miércoles anteriores también siguiendo estas exhortaciones que da el Espíritu aquí en este trozo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5, del 14 al 22. Repásenlo. Hay una riqueza allí para todos nosotros. Voy a orar y espero verles, tenerles nuevamente el próximo miércoles 7:30, hora del centro, 8:30, hora del este, y así podemos fortalecernos y alimentarnos en mitad de la semana. Oremos. Padre bendito, gracias Señor, porque podemos acercarnos a ti y tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos enseña, nos instruye, nos amonesta, nos redarguye, nos motiva. Señor, permite que tu palabra, como está escrito, no vuelva a ti vacía. No solamente esta palabra que yo comparto semanalmente con los hermanos, sino aquella que comparten todos los siervos tuyos, todos los hijos tuyos, todos aquellos que se han
motivado a usar estas redes para llevar la palabra. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a los que están cerca, a los que están lejos, y edifícanos en este tiempo. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor, pero tú puedes usarnos a cada uno para hacer bendición, para ser instrumento, Señor, de edificación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados.